carta a los Corintios, capítulo 1. Ahí están, llegaron, se acercan sigilosamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 17. Vamos a ir hasta el 24. Pero vamos a leer el 17, el 18, el 21, el 24, al 24. ¿Llegaron ahí? Amén. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues no me envió Cristo a bautizar, dice el apóstol Pablo, sino a qué? A predicar ¿qué? El Evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Para qué? Para que no se haga vana ¿qué? La cruz del Señor Jesucristo. Porque la palabra de la cruz, versículo 18, es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de qué? De Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a quién, a Dios, mediante la sabiduría, agradó a quién, a Dios, salvar a quienes, a los creyentes, por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Versículo 22. Porque los judíos piden ¿qué? Y los griegos buscan ¿qué? Pero nosotros predicamos a quién? Crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles ¿qué? Locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de qué? De Dios y sabiduría de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias por su palabra. Bendiga su palabra. Hable a nuestra mente, a nuestro oído, a nuestro corazón. Que no seamos oidores, sino hacedores de su poderosa palabra. Que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y podamos discernir conforme al propósito suyo para su iglesia y para su pueblo. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que quite todo estorbo, todo aquello que pueda robarse la bendición de su palabra en esta mañana de nuestra vida. Se lo pedimos porque para usted no hay nada imposible. Amén y amén. Tomen asiento. Gracias. El tema es la locura de la cruz. Hemos venido hablando ya en 2 domingos anteriores acerca de la teología de la cruz. Esta es la locura de la cruz. El versículo 21 de la primera carta a los Corintios dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Evidentemente el mundo no puede conocer a Dios mediante su propia sabiduría. Necesita la sabiduría ¿de quién? De Dios. Pero si no se acerca a Dios, es imposible que pueda conocer a Dios. Entonces, agradó a Dios salvar a quienes, a los creyentes, por la locura de la predicación. Es indudable que somos llamados a predicar ¿qué? El Evangelio. Y el Evangelio se centra en la terrible condición del ser humano hundido ¿en qué? En el pecado. Y por supuesto, el Evangelio se centra en la necesidad que tiene el pecador de un Dios salvador, de un Dios misericordioso y de una salvación eterna que solamente
el Señor Jesucristo nos ofrece. ¿Por qué? Por su muerte, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Evidentemente, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice Pablo en el versículo 18. Pero a los que se salvan es que poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Y hoy sigue siendo locura para mucha gente. Sin embargo, ¿por qué es locura? Porque la gente es orgullosa. La gente es vanidosa. El ser humano está metido en el orgullo y la vanidad y no quiere saber nada de la cruz del Calvario. Las personas se sienten ofendidas cuando se les hace ver su pecado. Se sienten ofendidas porque para ellos la vida está bien. Al vivir en su vida pecaminosa, todo está bien, no hay problema. El problema son ustedes, que están locos. Los cristianos están locos. Ustedes están mal de la cabeza y ven a todo el mundo mal. Bueno, no lo vemos mal. La palabra de Dios los ve mal. La palabra de Dios hace una división, hace una separación. Y a lo largo de la palabra hay una separación. Cabritos y ovejas. ¿Cierto? Hay una gran separación. Los hijos, ¿y quiénes? Y la creación del Señor. Porque Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Pero Jesús vino a lo suyo, y los suyos ¿qué? No le recibieron, pero los que le aceptaron, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos hijos y hay otros que solamente son la creación de Dios. Y si hay unos hijos, ¿a dónde van los hijos? ¿Cuál es el privilegio de los hijos? ¿Y cuál es la situación de la creación en general? ¿Por qué? Porque no aceptaron ¿a quién? Al que murió en la cruz. Es de vital importancia reconocer que somos pecadores, que anhelamos un verdadero arrepentimiento y una genuina conversión. ¿Para qué? Y esto es para la gloria de nuestro Padre Dios. El asunto es que para la lógica humana es locura predicar a un Salvador que fue humillado, que fue lacerado y que fue asesinado en una cruz sin oponer resistencia. Eso es locura para los que se pierden. Eso era locura en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo de Pablo, y sigue siendo locura hoy. Pero este es el mensaje del Evangelio. Predicar al Cristo crucificado. Es el mensaje del Evangelio y no lo podemos maquillar, no lo podemos acomodar. El Señor Jesucristo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. En esa cruz quien debía estar era usted y yo, no Jesús, porque Él no cometió ningún pecado. Pero Él lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Lo hizo para darnos el regalo de la vida eterna, porque no podía haber nadie que reuniera los requisitos para salvar a la humanidad. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, pero a predicarla tal cual está, no acomodarla para el beneficio del predicador o el beneficio de la familia del predicador. Porque hoy en día encontramos que la palabra de Dios ya no se predica tal cual, se predica para que la gente esté contenta, tranquila, allí cómoda en la silla y no se sientan mal. ¿Y qué dicen los predicadores? Todos son bienvenidos, todos.
tal cual, son bienvenidos. Pero no son capaces de decirle, usted necesita meterse en la palabra y entender que Jesucristo es el Salvador del mundo y que cada uno de nosotros tiene que ser transformado, cambiado y seguir por la puerta, entrar por la puerta angosta y seguir por ese camino estrecho que le va a llevar a la salvación. Porque si sigues en la condición en que estás, si sigues de esa manera, por un camino ancho que no tiene restricciones, entonces vas a terminar en el lago de fuego. Y ahí está el problema. Necesitamos seguir a Jesús. ¿A la manera de quién? De Jesús. No a la manera nuestra, no a la forma nuestra, ni como acomodan hoy en día la predicación de la palabra, porque pareciera que en la palabra, en la Biblia muchos predicadores no encuentran la palabra pecado, no encuentran la palabra santidad, no encuentran la palabra integridad, no encuentran la palabra fuego consumidor, o la frase fuego consumidor. Parece que no la encuentran ahí. ¿Perdidos? No. Solo encuentran amor. El versículo 22 de la primera carta de Corintios dice, porque los judíos piden ¿qué? Señales. ¿Qué piden los judíos? Señales. Pablo procuraba predicar a los judíos. Él quería que su pueblo judío fuera salvado. Pero ¿qué pasó? En Hechos capítulo 13, versículo 46, Hechos 13:46, Pablo está predicando al Señor Jesús. Pablo le está llevando el mensaje a los judíos en esa región de Antioquía, de Finicia. Pero los judíos rechazaron la palabra. Los judíos no quisieron saber nada de la palabra. Entonces el apóstol Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, les dijeron, ¿qué le dijeron? A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Somos lo último de la tierra, pueblo. Somos un pueblo que está llamado a buscar a Jesús. Somos un pueblo que está llamado a la salvación. Somos gente que el Señor mandó a su Hijo Jesucristo para que nos salvara de la condenación eterna. Somos privilegiados, pero la gente no quiere oír. La gente no quiere hacer caso. La gente no hace caso a la palabra de Dios y quieren vivir conforme a su manera, a su ritmo, a lo que ellos quieren. Y ese es un problema. Es un gran problema, porque ellos quieren señales. El pueblo de hoy quiere señal. El que está en el mundo quiere señal. ¿Y cuál es una señal aquí? Bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo si hay un Dios? ¿Por qué hay tanta maldad con los niños si hay un Dios? ¿Por qué hay tantos crímenes si hay un Dios? ¿Por qué hay tantas guerras si hay un Dios? Todos quieren señales. ¿Por qué niños mueren de cáncer si hay un Dios? Todos quieren señales. Se la pedían ¿quiénes? Los judíos, pero también a Jesús le pidieron señales. En el capítulo 16 de Mateo, verso 4, Jesús le responde a la iglesia de la época. Le dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal de ¿quién? Del profeta Jonás. Jesús le dice, no se les va a dar ninguna señal.
Pero hay algo interesante, dice que Jesús les llama ¿qué? Generación ¿qué? Mala y adúltera. De hace 2000 años acá, Jesús le dijo generación mala y adúltera. ¿Será que la gente ha cambiado tanto que ya no hay necesidad de llamarlos malos y adúlteros? Siguen siendo los mismos. Seguimos siendo iguales. Y aún peores. Malo es todo aquel que anda en contra de la voluntad de Dios. Adúltero es todo aquel que adora a lo que no debe adorar en vez de adorar ¿a quién? A Dios. Necesitamos comprender que hay que hacer, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, una renovación de nuestra mente para que tengamos la mente ¿de quién? Del crucificado en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo hizo muchos milagros, grandes milagros, portentosos milagros, pero los judíos no lo vieron, no lo discernieron, no lo entendieron, no lo comprendieron, porque sus mentes y sus corazones estaban metidos ¿en qué? En la confusión total, confundidos. ¿Por qué estaban confundidos? Porque ellos estaban metidos en las tradiciones y en la religiosidad, en doctrinas equivocadas, doctrinas de hombres. Y a pesar de que tenían las profecías del Antiguo Testamento, los judíos estaban envanecidos en su conocimiento y en su religiosidad. No aceptaron al Cristo crucificado. No aceptaron al Mesías sufriente. Y hoy sigue siendo igual. La gente no acepta al Mesías sufriente. No acepta al Cristo crucificado. Veía esta semana un video donde nosotros creíamos que la persecución a los cristianos se daba en África, por allá en Asia y por allá en el Medio Oriente. No. Aquí en México ya hay un grupo de unos 200 personas más o menos desplazadas de su zona porque la gente de esa región no quiere cristianos allí. No quieren el templo donde se congregaban, tuvieron que abandonar su casa, abandonar su templo y ahora están metidos en un gimnasio, los tienen allí porque a ver qué pasa, a ver dónde los reubican. Porque la gente de allá no los quiere, ¿por qué? Por ser cristianos. ¿A quién persiguen? A los cristianos. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy el Cristo a quien tú persigues. Yo soy Jesús al que tú persigues. Cuando maltratan a un cristiano, no están maltratando al hombre o a la mujer. Están maltratando ¿a quién? A Jesús. No quieren saber nada de Jesús. Pero, ¿quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién dio su vida en la cruz? Isaías 52, verso 14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Él fue desfigurado, él fue lacerado, no quedó parecer en él, nada bueno quedó en él, nada agradable quedó en él, porque él fue el que pagó por sus pecados y nuestros pecados. No fue la Virgen María, no fue la Virgen María, no fue un apóstol, no, fue Jesús, el único Salvador del mundo. El versículo 2 del capítulo 53 de Isaías dice: subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. No tenemos que mirar una señal, un milagro. Él puede hacer grandes milagros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 13, verso 8.
Pero no tenemos que ver señales. No tenemos que ver manifestaciones para creer en Él. Las manifestaciones y las señales no deben ser el fundamento de nuestra fe, de nuestra convicción. Nuestra convicción en el Evangelio, en Cristo Jesús, es la fe en quien, en el que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para salvarnos de la condenación eterna. Esa es nuestra convicción. Es que en Cristo, porque la palabra de Dios es coherente. ¿Y qué sucede? En Juan 20:29 Jesús dice, le dice a Tomás, cuando Tomás le dijeron, hey, hemos visto al Señor, apareció el Señor, resucitó el Señor, como nos lo había dicho. Oh sí, hasta que yo no lo vea y yo meta mis dedos en sus huecos, lo que le hicieron en la cruz, yo no lo creo. Y cuando apareció Jesús, ¿qué le dijo? No seas incrédulo, sino que creyente. Y le digo, bienaventurados los que no ven y creen. La humanidad mala y adúltera, como dice Jesús, está llamada simplemente ¿a qué? A creer en quién, en Jesús. A creer en el Señor Jesucristo. Poner nuestra fe en Él, porque sin fe nadie verá al Rey de Reyes y Señor de Señores. Teniendo nosotros ese conocimiento de Jesús, aumentamos nuestra fe, aumentamos nuestra esperanza. Cada vez que conocemos más del Señor Jesús, nuestra fe se va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. No escuchar metáforas, no escuchar historias, no escuchar cosas vanas, no, es la palabra de Dios. Por eso al Señor le plació alcanzar a la humanidad por la locura de la predicación. La predicación en Cristo Jesús. A Cristo predicamos, crucificado, sin acomodar el mensaje para que la gente esté tranquila, cómoda, satisfecha. Y vamos a la iglesia y salimos de la iglesia, en muchas iglesias salimos tal cual. Porque la palabra incomoda. Pero si la palabra no te incomoda es porque estás vano, estás vacío, no hay nada allí, no hay crecimiento. Porque el que te llamó, dice Filipenses 1:6, el que te llamó, que te va levantando, te va fortaleciendo, te va creciendo, ¿hasta qué? Hasta alcanzar la estatura ¿de quién? De Jesús. Y cuando llegamos a la estatura de Jesús, cuando estemos en Él, cuando estemos con Él, cuando nos hayamos ido. No debemos esperar ver señales, milagros, hechos portentosos, aunque Él no puede hacer. Él ha sanado a mucha gente de cáncer, Él ha sanado a gente de SIDA, Él ha sanado gente con grandes problemas clínicos. Él lo sigue haciendo porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Pero no debemos esperar solamente las señales. Porque el apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pedro nos da una referencia. No tenemos que buscar las señales, no tenemos que buscar nada que tenga que ver con señales para creer en Jesús. Pedro dice, en el versículo 19 de la segunda carta, dice, tenemos también la palabra profética más que segura. Y es que desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de Jesús. Desde el Antiguo Testamento se habla de Jesús. Isaías vivió 750 años antes de Jesús. Y ya él habló, David vivió muchos años antes de Jesús. ¿Y habló de quién? De Jesús. Cuando él dijo en el Salmo 100, Dios, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis que bien en estar atentos como a una antorcha
que alumbran en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es quien Jesús se establezca en nuestros corazones. Debemos estar atentos con la palabra. Desde el Antiguo Testamento se habla de quién, de Jesús. Incluso un libro como el de Esther, que no nombra a Dios en ese libro, pero nos muestra un tipo de Jesús como Mardoqueo, por ejemplo. En la primera carta a los Corintios 1:22, entonces dice Pablo que los judíos pedían ¿qué? Señales. Y los griegos ¿qué buscaban? Sabiduría. Los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Los griegos se caracterizaban por buscar conocimiento. Exigían que el mensaje tuviera lógica. Exigían que el mensaje fuera razonable al pensamiento humano. Eso buscaban los griegos. Querían acomodar lo espiritual a lo carnal. Entender lo espiritual de tal manera que con su pensamiento carnal pudieran acomodarlo. Por eso ellos señalaban que la cruz era ¿qué? Locura. Por eso dicen, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Locura. Nadie con su entendimiento natural puede comprender el mensaje de la cruz. Por eso dicen, allá en el capítulo 2, de primera carta de los Corintios, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. No puedes entender la palabra de Dios, no puedes entender el propósito de la cruz, no puedes comprender a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo con tu mente natural. Necesitas primero creer en Jesús, creer en Él. Cuando creas en Él, Él va a darte la fe y te va a dar el discernimiento para que puedas comprender el propósito de la cruz. Él te va a dar la sabiduría. Por eso dice Santiago 1:5, el que esté falto ¿de qué? De sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios. Solamente Él te va a dar la sabiduría para que podamos entender y conocer, pero con la sabiduría humana, con la sabiduría del hombre natural, no podemos conocer las cosas espirituales que están en la palabra de Dios. No podemos entenderlo. Para los griegos, el razonamiento era su verdad, era su todo. Ellos no se deleitaban sino en conocer cosas nuevas, entender cosas nuevas. Y pasa lo mismo hoy. A la gente le cuesta creer en un Dios todopoderoso, en un Jesús que vino a salvar a los pecadores, que murió en una cruz, pero creen en una estampilla, creen en una imagen que pueden meter al bolsillo y sentarse sobre ella, creen en cosas que no tienen sentido y lógica, y se inventan cualquier tipo de doctrinas y arrastran a la gente hacia allá, pero la gente no puede creer ¿en quién? En Jesús. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como diría un pensador cristiano, C.S. Lewis, dijo, o Jesús era un gran loco que convencía a todo el mundo, o Jesús era real. Porque nadie en la historia de la humanidad dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo Jesús. Solo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Pero el asunto es que el conocimiento que usted y yo necesitamos, el conocimiento que el mundo necesita, no está en otro lugar, no está en ningún otro libro. ¿Está donde? En la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Y ahí sí, como diría el finado pastor Charles Stanley, ya, Dios, ¿por qué haría todo complicado? Dios, ¿por qué complicaría las cosas de tal manera que nadie pudiera entender?
No, todos podemos comprender la palabra. Es más, el apóstol Pedro, ahí mismo en el capítulo, en la segunda carta, capítulo 1, verso 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es lo que está diciendo? Que toda persona tiene la capacidad, si le entrega su corazón, su mente, su vida al Señor, tiene la capacidad de entender lo que dice la palabra de Dios. El asunto es que la gente no se quiere rendir a los pies de Cristo. El asunto es que la gente no se quiere humillar a los pies de Cristo. El asunto es que la gente, ¿por qué? Porque el Señor mismo lo dice, el Señor Jesucristo: cuando seas como los niños, como los bebés, cuando tengas esa actitud, podrás comprender la palabra de Dios. Mientras no tengas la actitud, mientras vaya con tu sabiduría, con tu entendimiento, con tu comprensión, no vas a poder entender al Dios omnipotente, porque es sobrenatural. Y nosotros tenemos una mente finita y Él tiene una mente infinita. El amor de Él es infinito y nosotros lo vemos con mente que finita y simplemente programado. No, mi amor no llega hasta más allá. Mi amor por los demás no llega hasta más allá, pero para Él es todo. Él es todo amor, siempre es amor. Pero así como es amor, también es fuego consumidor. Entendámoslo, comprendámoslo. Volvamos a primera carta de los Corintios 1:23 ahora. 1:22. Estamos en 1:22. Pero nosotros, ¿qué? Predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles, ¿qué? Es locura. Mateo 21:44. Mateo capítulo 21, versículo 44. Aquí está Jesús hablando, dice: el que cayere sobre esta piedra, ¿quién es la piedra? Jesús. ¿Será que quebrantado? Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Él es el Salvador, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. Nosotros predicamos a Cristo que crucificado. Para los judíos ciertamente que tropezadero. El que cayere sobre él será desmenuzado. Pero si él cae sobre una persona, igual será perdido. ¿Por qué? Porque él es el que salva. Pero llegará el día en que él también ¿qué? Juzgará a la humanidad. Él salva, pero juzgará también a la humanidad. Para eso, para los gentiles es locura. Tarde o temprano, un día Él estará en su trono juzgando. Juan en el capítulo 5 lo dice claramente. El Padre no juzga a nadie. Todo el juicio lo ha dado ¿a quién? A su Hijo Jesús. De modo que es mejor que usted entienda, comprenda que necesita a Jesucristo hoy. Sabemos que los judíos no querían saber nada de un Cristo que fue crucificado en una cruz. ¿Por qué? Porque para ellos evidentemente no era una señal correcta. Porque ellos sabían que todo aquel que moría en una cruz era ¿qué? Maldito. Ellos no querían saber nada de la maldición. No querían saber nada de maldiciones. Por eso usted, mírenlo ahí en Gálatas, para no ir hasta Deuteronomio, en Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un ¿qué? Madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de ¿quién? Del Espíritu Santo. Para los griegos, el Cristo de la cruz es locura. Para mucha gente hoy, la mayoría de la gente hoy,
el Cristo de la cruz sigue siendo locura. Porque en esa época los griegos, para ellos los dioses, ellos pensaban que los dioses no sufrían. Para los griegos los dioses no sufren. ¿Cómo van a sufrir los dioses? Si los dioses para ellos eran dioses extraordinarios, hermosos, gigantes, bellos. Por eso usted ve ahí sus dioses de la mitología griega como Zeus, Hércules, Apolo, en fin, eran dioses gigantes, hermosos. Ese era el tipo de dioses que ellos tenían en su mente, según la mitología griega. Eran dioses arrogantes, eran dioses invencibles, que nadie podía vencer. ¿Pero qué? Por eso, predicarles de la cruz, por eso llevarles el mensaje de un Cristo Salvador de la humanidad débil, que en la cruz fue crucificado sin oponerse a la resistencia, para ellos esa era locura. Y eso es lo que quiere la gente hoy. La gente quiere, por eso cuando venga el anticristo, aparezca en acción el anticristo, la gente se va a ir detrás del anticristo. ¿Por qué se va a ir? Porque van a ver la imagen del anticristo. Y van a ver esa imagen que hablará. Van a ver esa imagen que se moverá. Van a ver esa imagen que dirá cosas con la inteligencia artificial que para ellos será comezón de oír. Van a ver imágenes impresionantes de la bestia. Y se irán detrás de él. Por eso al final, como dice el capítulo 13 de Apocalipsis, dirán, ¿quién como la bestia? Nadie. ¿Por qué? Porque lo verán, lo observarán, prenderán su internet y ahí está el celular, ahí va a ver las maravillas de la bestia. Fácil, irán todos detrás de él. Por eso, velad y orad, para que puedas discernir el tiempo, conocer los tiempos, cuando aparezca en acción el hijo de perdición, el hombre de pecado, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Jesucristo es el que murió en la cruz, es el Salvador del mundo. Y Él vendrá un día a levantar a su pueblo, a llevar a su pueblo, a llevar a su iglesia, su novia. ¿Y la llevará para qué? Para estar con su iglesia toda la vida, toda la eternidad, toda la existencia, porque su alma es eterna. Y el alma de los que están afuera, de los que no quieren saber nada de Jesús, también es eterna. El problema es a dónde pasarán su eternidad. Porque está establecido que el hombre muera una vez, el hombre y la mujer mueren una vez, y después ¿qué? El juicio. No hay ningún, ¿cómo que dicen los católicos? ¿Que hay un qué? Purgatorio. No hay ningún purgatorio. Donde se perfeccionan las almas. ¿A dónde se van a perfeccionar las almas? Las almas se perfeccionan buscando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, andando conforme a la palabra de Dios. De lo contrario, están perdidas en la eternidad. Volviendo a 1 Corintios 1:24, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Usted quiere conocer el poder de Dios? Necesita humillarse a los pies de Jesús. ¿Usted quiere conocer la sabiduría de Dios? ¿Necesita qué? Humillarse a los pies del Señor Jesús. No espere señales, no espere cosas portentosas, aunque Él lo puede hacer. Él puede hacer cosas maravillosas, portentosas, pero Él lo hace incluso en cada uno de nosotros, con cosas elementales, sencillas, y podemos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Porque la palabra del Señor dice ahí mismo, en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de quién, de hombre, son las que ¿qué? Dios ha ¿qué? Preparado para los
los que le aman. ¿Qué tienes que hacer? Cree en el Señor. Cree simplemente. Entrégase a Jesús. Búscale a Jesús a tiempo y a destiempo, en todo momento. Que Él sea el centro de tu vida y verás cosas mayores. Cosas portentosas. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Cosas que no han subido a corazón de hombre, son las que el Señor tiene preparadas para cada uno de aquellos que le aman, que realmente le aman sinceramente, con sinceridad. Necesitamos tomar a Jesús en serio. Necesitamos entregarle a Jesús nuestro todo, nuestro corazón. Como diría Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive aquí en Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. No tomemos en vano la palabra de Dios, no, si ya la conocemos, apliquémosla a nuestra vida y vivamos con Cristo Jesús día a día. Como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también a quién, al griego. Ahí entramos todos nosotros. Necesitamos al Cristo de la cruz. Aunque le parezca locura a mucha gente, Él es el único y suficiente Salvador de la humanidad. No hay otra forma de salvarse. No hay otra manera de ir al reino de los cielos. Necesitas a Cristo. Necesitas vivir con Jesús. Permanecer en Jesús. Reconocer que su muerte en la cruz es lo mejor que nos puede pasar. Que nos ha podido pasar. Porque mientras Él estaba allí en la cruz, ¿qué hizo Él? Él nos quitó, Él nos bajó de la cruz y se clavó allí. Y Él se clavó en la cruz. Él puso su vida. No fue que se la quitaron, no, Él la entregó. Él la entregó. Dio su vida. Porque por todos los pecadores. ¿Y al final qué pasó? Al final todos lo abandonaron, sus discípulos lo abandonaron y el mismo Padre lo abandonó. Por eso él al final que dice, Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque él se sintió que abandonado por el Padre. ¿Y por qué el Padre quitó su mirada de su Hijo? Porque el Padre no se deleita en el pecado. Y en ese momento Jesús cargaba ¿qué? Sus pecados, mis pecados, en la cruz. Por eso cuando Dios lo ve a usted, cuando Dios me ve, Él no nos ve directos, porque somos pecadores, ¿cierto? Todavía cometemos pecados. Pero ¿quién tenemos en el intermedio? ¿A quién tenemos ahí que nos hace ver justos ante la presencia de Dios? Al Señor Jesús. Entonces Él ve a Jesús y por intermedio de Jesús nos ve a nosotros. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Póngase sobre los pies.